Listo. Buenas tardes, espero que el audio sí se esté escuchando bien. A continuación voy a resolver el ejercicio número 5, que fue el que se tomó en el taller sobre el perfil de recursos. En este ejercicio nos dicen que hay una compañía que fabrica metal y bueno, este es uno de sus componentes. Nos dan el MPS para este producto final y nos dan también cómo es la estructura del producto. Ya como podemos ver aquí. También nos dan información sobre el perfil de recurso. Aquí está el producto final. Se produce en el centro de trabajo 200 y la parte A y la parte B en el centro de trabajo 300. La parte C en 400 y la parte D en 500. Cada uno viene con sus tiempos de setup. Bueno, pues también nos dan sus horas de producción. Esto está en horas por unidades y los lead time para cada uno de estos productos y componentes. Bueno, es muy importante esto que dice aquí al final. Dice, bueno, determina la capacidad del centro de trabajo. Eso. Y dice también que un nuevo setup es requerido en cada semana para cada centro de trabajo. Esta información de aquí es importante y luego ya vamos a ver por qué. Entonces, déjenme ver si está escuchando. Sí, sí está saliendo. Bueno, entonces, bueno, pues aparte de esto, ustedes tienen que tener en cuenta cómo es esto de los lead times, cómo lo pueden considerar. Pues bueno, aquí tenemos, bueno, esta información es la misma, aquí tenemos el MPS, tenemos el perfil de recursos, voy a dar acá con información. Y pues aquí yo les he armado este cuadro de setback chart. Entonces aquí nosotros podemos observar el producto final y cada uno de sus componentes. El producto final está, ustedes pueden ver aquí donde estoy poniendo el cursor, este aquí es el presente. El producto final tiene un lead time de 0. El producto final es un ensamble del producto A y el producto B. Por lo tanto, apenas se terminen de producir estos dos componentes, el producto final se ensambla y ya va a estar listo para la venta. Entonces, eso significa de que este lead time del producto final es insignificante prácticamente. Por eso aquí a ustedes les dice que este lead time es de 0 semanas. Pueda que dure horas, pueda que dure un día, pero es insignificante, por eso se lo pone con lead time de 0. Entonces, la parte A y la parte B, comienza el problema, parte A y parte B tienen un lead time de una semana. Es decir, si yo estoy en mi presente, me voy una semana atrás, aquí empiezo a producir la parte A y la parte B, que tienen un lead time de una semana, ambas partes se producen en los centros de trabajo 300. Entonces empiezo a producir estas piezas, produzco por una semana y al finalizar la semana, instantáneamente se ensambla el producto. Se ensambla el producto y ya está listo, como les decía, con lead time de 0 semanas. Luego, la parte A también consta del componente C y el componente D. El componente C con un lead time de 2 semanas y el componente D con un lead time de una semana. Como pueden ver en el gráfico, el componente C me voy 2 semanas para atrás en el tiempo, T-1 y T-2, y entonces el componente C se va a empezar a producir en la semana T-2, es decir, 3 periodos hacia atrás. Ya, pero es importante aquí tener en cuenta de que al momento de nosotros planificar estas horas de capacidad para el componente C, tenemos que planificarlo para ambas semanas, para ambos periodos. Por eso aquí dice, la parte C tiene un lead time de 2 semanas, por lo tanto se distribuyen equitativamente las horas requeridas para esas 2 semanas, es decir, se divide para 2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Una vez que nosotros sepamos cuáles las horas capacidad que necesitamos para producir el componente C, nosotros tenemos que distribuir esas horas para cada una de las 2 semanas de estos dos periodos. Supongamos que nos salga 40. Entonces, en la semana T-2 vamos a necesitar 20 horas y en la semana T-1 20 horas. ¿Ya? Eh, bueno. Entonces, eso es lo que les quiere decir esto. Si tuviéramos un lead time de 3, deberíamos de distribuir equitativamente esas horas de capacidad para esos 3 periodos. En este caso, como es para 2 periodos, esas horas van a ser divididas para 2.
Y bueno, lo del setup ya más adelante les explico, pero aquí es importante que consideren el setup también, porque como les dice que asumiendo que asuman de que un nuevo setup es requerido en cada semana para cada centro de trabajo. Es decir, en esta semana van a haber unas horas de setup y en esta semana van a haber unas nuevas horas de setup. Entonces, eso es lo que ustedes deben de considerar. Listo. Si se está escuchando, listo, sí, sí se está escuchando el audio. Pensé que no se estaba escuchando. Bueno, entonces como les explicaba, entonces la parte C, ya que tiene un lead time de 2 semanas, se deben considerar distribuir equitativamente los tiempos requeridos para cada una de esas 2 semanas. Y como les explicaba, este ejercicio en específico nos dice de que el tiempo de setup, hay un nuevo setup requerido en cada semana para cada centro de trabajo. Es decir, que en esta semana va a haber un tiempo de setup y en esta semana otro tiempo de setup. Y el tiempo de producción se lo debe dividir para dos para cada una de las semanas. Y pues finalmente la parte D, el componente D viene en el componente C y tiene un lead time de 1 semana. Es decir, nos vamos 1 semana atrás. El componente D se fabrica en el centro de trabajo 500 1 semana hacia atrás. Entonces, en total, para nosotros poder tener listos el producto final, nosotros necesitamos empezar a producir 4 semanas antes el componente D para que pueda estar listo aquí. Entonces, a partir de este gráfico es importante que lo hagan, que lo entiendan. A partir de este gráfico, vamos a empezar a hacer los perfiles de recursos. Entonces, vamos a reemplazar los valores T para nuestro horizonte de planificación. En este caso va a ser para la semana 1, la semana 2, la semana 3 y la semana 4. Entonces, cada una de esas semanas va a ir tomando estos valores de T. Suponiendo en la semana T igual 1, planificamos para T igual 1. Aquí sería 1 menos 1, 0. Aquí sería 1 menos 2 menos 1 y 1 menos 3 menos 2. Así es como se va reemplazando. Y sabemos, suponiendo en el periodo T igual 1, necesitamos planificar la capacidad para el producto final, para la parte A y para la parte B. Porque todo esto de aquí es parte de la planificación del periodo 1. Listo. Déjenme ver si estoy grabando. Sí estoy grabando. Listo. Entonces vamos a empezar con la semana T igual 1. Ya. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, que tenemos un MPS, este MPS es el producto final. Entonces, si estamos en la semana T igual 1, en esta semana necesitamos planificar para 20 unidades de producto final. Entonces, tenemos que darnos cuenta en las unidades que está el setup y las horas de producción. El setup ya son horas que son independientes de cuánto yo produzca. Supongamos que yo voy a producir una unidad, necesariamente necesito 4 horas de setup. Si voy a producir un lote completo, igual voy a necesitar estas 4 horas de setup. Entonces estas horas van a ser independientes de lo que yo vaya a empezar a producir. Sin embargo, estas horas de producción de aquí sí me las dan en horas por unidades. Entonces van a depender de las unidades que yo estoy planificando en ese periodo. Entonces, para el periodo 1, yo les había dicho que necesitaba 20 unidades. Entonces, sería estas horas de corrida, horas de producción por unidad, y ahora sería solamente rule hours. Y nada más que la multiplicación de 1.5 por lo que necesito en la primera semana. Me da 30 horas. Y así para todos. Por ejemplo, para la parte D sería 1 por 20, me da 20 horas. Entonces, las horas totales, aquí ya las tengo en horas y en horas, las horas totales va a ser igual a estas 30 horas de producción más las horas de setup. Arrastramos para todo y listo. Aquí lo que estoy haciendo es sumar las horas de setup y las horas de producción. Ya. Pero es importante aquí tener en cuenta el componente C, que es el que tiene un lead time de 2 semanas.
Y yo les había dicho que como tiene un LinkedIn de 2 semanas, estas horas de setup son por semana. Entonces, como aquí esto es por semana, yo aquí necesito 2 horas para una semana y 2 horas para otra semana. Eso debo de considerarlo. ¿Ya? Entonces ya lo vamos a ver aquí. Empezamos con el centro de trabajo 200 en la semana 1. En la semana 1, en el centro de trabajo 200, vamos aquí a nuestro cuadrito. Ahorita estamos reemplazando T igual 1. En T igual 1 aparece el centro de trabajo 200, centro de trabajo 300 y centro de trabajo 300. Entonces el centro de trabajo 200 corresponde al producto final frame. Entonces el centro de trabajo 200 en la semana 1 van a ser las horas que yo he planificado para el producto final frame, que serían 34 horas. Ahora, el centro de trabajo 300 en la semana 1 lo podemos ver, aquí regresamos una vez más, podemos ver que está para producir la parte A y la parte B en el periodo T1, 300 en la parte A y en la parte B. Entonces, eso de ahí sería para la semana 1, centro de trabajo 300, tendría que sumar las horas para producir la parte A más la parte B, 42 horas, porque lo estamos haciendo por centro de trabajo, no por componente. En la semana 1, como pueden ver, no aparece ni el centro de trabajo 400 ni el centro de trabajo 500. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí no necesito planificar esas horas de capacidad. Cero. Ahora, si nos vamos un periodo atrás, en el periodo T-1, que sería en el periodo 0, en este periodo aquí, podemos observar que el único centro de trabajo comprometido es el centro de trabajo 400. No aparecen ni 200, ni 300, ni 500. Entonces, a esos valores es 0. Sería 0 para 200, 0 para 300, 0 para 500. El único que voy a planificar es el centro de trabajo 400. Ese corresponde a la parte C. ¿Ya? Y bueno, eso igualmente se repite al periodo anterior, porque es el ítem de 2 semanas. Solamente es la parte C. Entonces, aquí sería 0 también. 0 y 0. Ya. Ahora sí, lo más importante. Ya, aquí, esto de aquí ustedes realmente o sea, si seguimos fielmente lo que dice el problema, tenemos que tener unas horas de setup para cada semana. Supongamos, aquí en esta semana yo voy a tener 2 horas de setup más estas 24 horas aquí, pero como las distribuyo equitativamente, sería dividido para 2, 14 horas. Y de la misma manera acá, 2 horas de setup para esta semana más 24 horas de aquí dividido para 2, porque distribuye equitativamente. Sería 14 horas y 14 horas, considerando que hay 2 horas de setup en esta semana y 2 horas de setup en esta semana. Pero en el taller, o sea, si hicieron esto, está bien. Pero si no lo hicieron, pues bueno, no voy a dejar puntos por eso. Simplemente lo que pudieran haber hecho es haber estas 26 horas aquí, haberlas dividido para 2, que sería 13. Y acá pues lo mismo, sería 13 también. 26 dividido para 2, 3. Sería 3 y 3. Por aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí solamente estamos considerando un setup para una semana, que son estas 2 horas de aquí, porque este 26 es sumar 2 horas más 24. Les da 26. Estas 26 horas las distribuyen para las 2 semanas, sería 13 y 3 para ambas semanas. Pero aquí solo están considerando 2 horas de setup. Y como les decía, el problema les indica de que son horas de setup por semana. Entonces, si lo hicieron así, también está bien. O si lo hicieron de la otra manera, siguiendo fielmente lo que dice el problema, también está bien. No les voy a bajar puntos por esto. Listo. Entonces, si lo hicieron así, también tienen bien. Finalmente, para la semana -2, que sería esta de aquí, T-3, solamente tienen comprometido el centro de trabajo 500, que es donde se fabrica la parte D. Ya aquí sería 0, 0, 0. Y aquí las horas serían 22 horas.
Listo. Aquí tenemos el perfil de recursos para la primera semana. Ahora, para la segunda semana, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los componentes, centros de trabajo, las horas de setup son las mismas. Entonces, las horas de producción, de la misma manera, tenemos que calcularlas. ¿Cómo las calculamos? Pues simplemente multiplicamos las horas de producción por unidades que están aquí por las 30 unidades de la semana 2 que sacamos del MPS. A 45 y listo. Aquí está para todo. A ver, sí, 30. Así está para todo. Listo, entonces eh, ya tenemos las horas de corrida. A ver, está por aquí. No. Ya, ahí tenemos las horas de producción. Mm, Igualmente para calcular las horas totales, esto no sería nada más que sumar estas 45 de la producción y las 4 acá. Listo, ahí está. Y de la misma manera es el mismo análisis, solamente que ahora t es igual a 2. Suponiendo, ahora estamos en t igual a 2, aquí en la semana 2. Entonces, en t igual a 2, de la misma manera, tenemos comprometidos los centros de trabajo 200 y 300. Entonces está el centro de trabajo 200, donde se ensambla el componente final, y eso me representa 49 horas, el de aquí. Y en el centro de trabajo 300 se fabrica la parte A y la parte B. Entonces aquí debería de sumar 33 horas de A y 27 horas de B. El centro de trabajo 400 y 500 no aparecen en esta semana. Listo. Ahora en la semana 1 sería una semana atrás. Y en la semana, o sea, 2 semanas atrás, aquí está comprometido el centro de trabajo 400 para ambas semanas, igual que hicimos anteriormente. Entonces aquí sería 0. Listo. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Igualmente que en el periodo anterior, serían las 2 horas de setup para esta semana, más estas 36 horas de producción dividido para 2, porque se distribuyen equitativamente. Entonces sería 20 aquí. Déjenme copiar esto nomás. Serían 20 y serían 20. De igual manera, si ustedes lo hicieron así está bien, pero lo que pudieron haber hecho es simplemente dividir estas 38 horas de aquí para 2 y les daba 19. Si se dan cuenta, la diferencia es de 1 hora. 1 hora y 1 hora serían 2 horas. Esas 2 horas que no están consignando aquí para la otra semana. Igual si no lo hicieron así, pues igual por el ejercicio está bien, pero si lo seguimos fielmente, como dice aquí esta solución, entonces deberían de haber programado un setup para cada semana, como ya les dije anteriormente. Aquí, en cambio, en la semana -1 no aparecen estos centros de trabajo, solamente aparece el centro de trabajo 500, de donde se fabrica la parte de y eso me representa 32 horas. Listo. Aquí tenemos el perfil de recursos de la semana 2. Y bueno, pues los otros perfiles de recursos, ya esto se vuelve un poco mecánico, así que lo voy a ir haciendo un poco más rápido. Bueno, aquí corregir sería esto. Quisiera multiplicar las horas de producción. Ahora estamos en la semana 3. Semana 3 sería esto. Lo arrastramos. Esto nos da ese valor, no comprobar. ¿Ya? Y las horas totales serían para las horas de etapa y las horas de producción. Listo. Ahí está. Y bueno, este de aquí igualmente es mecánico. Aquí tenemos para el ensamble, aquí tenemos para A y B. Y como les había dicho, tienen que considerar las 2 horas de setup de C, más estas 42 horas distribuidas equitativamente en 2. Entonces lo dividimos para 2. De igual manera aquí sería estas 2 horas de setup, más estas 42 dividido para 2. 23 y 23. Y si simplemente se lo dividen para 2 es 22, lo mismo. Y estas 37 horas, que son del componente D, que se fabrica en el centro de trabajo 500. Y podemos hacer lo mismo para la semana 4. Si se dan cuenta,
el MPS de la semana 4 es igual que el de la semana 1, son 20 unidades. Entonces, en temas de cálculo va a salir exactamente igual. Lo único que va a cambiar son los periodos, van a ser las semanas. Listo, entonces lo hacemos rápidamente. Y déjenme corregir. Y esto sería igual. Las horas aquí por las 20 unidades de la semana 4. Todo. Y las horas totales, simplemente sería sumar estos dos valores. De igual manera, esto sería para el componente final, para A y B. Y aquí sería la división, aquí 2 horas de setup. Y dividimos 24 para 2, 14, igualmente aquí. 2 horas de setup. Se divide 24 entre 2. Y estas 22, que es el componente D. Listo, este es el perfil de recursos de la semana 4. Entonces ya aquí ya podemos ver todos los perfiles de recursos completos. Como les había dicho, el perfil de recursos en temas de cálculo de la semana 4 es igual al perfil de recursos de la semana 1, porque en el MPS se tiene la misma demanda. 24, 42, 14, 22. Es exactamente igual. Solamente cambian los periodos. Ahora sí, tenemos que calcular por cada periodo y por cada centro de trabajo. Si se dan cuenta, por ejemplo, vamos a fijarnos en el periodo 1. Esta semana 1 está comprometida en la planificación de su propia semana. De la semana 1, para poder producir las 20 unidades, necesito 34 horas en el centro de trabajo 200 y 42 horas en el centro de trabajo 300. Pero se pueden dar cuenta que esta semana 1 también aparece en la planificación de la semana 2. ¿Por qué? Porque para poder tener listas 49 unidades en el centro de trabajo 200 y 60 unidades en el centro de trabajo 300, una semana antes, o sea, en la semana 1, tengo que haber planificado 20 horas, esto es en horas, disculpen, antes dije unidades, tengo que haber planificado 20 horas en el centro de trabajo 400. ¿Ya? Entonces aquí también está comprometida la semana 1. ¿Se dan cuenta? Aquí también está comprometida la semana 1 en la planificación de la semana 3 y aquí también está comprometida la semana 1. Entonces, para hacer la tabla de resumen, que es esta que tenemos acá, supongamos yo le estaba explicando la semana 1, tenemos que ir sumando por centro de trabajo en todos los periodos donde se vea comprometida esa semana. Ya. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es el past due. ¿Qué es el past due? Son los periodos que no están dentro de nuestro horizonte de planificación. Nuestro horizonte de planificación, como les había mencionado, es lo que me da el MPS, semana 1, 2, 3 y 4. Entonces, lo que no está dentro sería la semana 0, menos 1, menos 2. Por ejemplo, aquí tengo 0, menos 1 y aquí tengo la semana 0. Todos esos periodos son los que no están dentro de nuestro horizonte de planificación y eso se debe de sumar. Por ejemplo, el centro de trabajo 200, el past due, aquí nos damos cuenta que sería 0, 0, 0, 0 y 0, 0 y 0, entonces sería 0, ¿sí o no? A ver, para ir haciéndolo un poco más, para que puedan observarlo, déjenme ir poniendo colores, de alguna manera puedan verlo mejor. Este es el past due de la semana 1, este sería el past due para la semana 2 y este sería el past due para la semana 3. Si se pueden dar cuenta, en la semana 4 no hay past due, porque todos estos periodos forman parte del horizonte de planificación. ¿Ya? Entonces aquí está semana 1, semana 2 y semana 3. Entonces en el centro de trabajo 200 tenemos que sumar todo esto, 0, 0 y 0, y nos va a dar 0, haciéndolo manualmente. En el centro de trabajo 300 sería 0, 0, 0, 0 y 0, les va a dar 0. En 400 sería 0, suman 14 más 14, esto les da 28. Aquí suman 0 y 20, les daría 28 y 20, 48 y 0. O sea, haciéndolo manualmente, aquí en el centro de trabajo 400, su past due sería 48. ¿Ya?
Pero ya que estamos en Excel, pues vamos a aprovechar que podemos sumar por matrices. Y lo que vamos a hacer es sumar esta matriz con esta matriz de acá, con esta matriz de acá, esta matriz de aquí, y finalmente esta matriz. Y él les da, como les había dicho, en el centro de trabajo 448 y 591. Ya, entonces ya les expliqué cómo hacerlo manualmente. Tienen que ir sumando por cada centro de trabajo en todos los periodos donde se ha comprometido su paz due en este caso. Listo, este es el total, nada más que la suma. Ahora sí, vamos para la semana 1. En la semana 1, vamos a ver, la semana 1 está comprometida en su propia planificación, que es esta, es primero con un colorcito más oscuro. Aquí aparece la semana 1, aparece en la planificación de la semana 2, aparecen todos los periodos si se pueden dar cuenta. Aquí también aparece la semana 1 y aparece aquí la semana 1. Listo. Entonces, si lo hacen manualmente, ustedes quieren saber cuál es su planificación de capacidad de la semana 1 para el centro de trabajo 200. Entonces ya identificaron todos los periodos donde se compromete la semana 1. Entonces ahora tienen que sumar. Para el centro de trabajo 200 sería 34 más 0 más 0 y más 0 sería 34. Para el centro de trabajo 300 sería 42 más 0 más 0 más 0 sería 42. Y así tienen que ir sumando para cada centro de trabajo. Entonces lo podemos hacer como suma de matrices para ir haciendo más rápido. Ahí está. Ya hemos sumado 34, 42 como les había dicho. Para la semana 2 ya no va a estar comprometida en la planificación de la semana 1, sino a partir de aquí, de la semana 2, en su propia planificación. Dale un colorcito más oscuro, semana 2. Aparece aquí la semana 2 también. Y aparece aquí la semana 2. Ya. Entonces la semana 2 aparece aquí, aparece acá y aparece acá. Entonces de la misma manera vamos sumando estos valores. Voy a sumar esto, más esta matriz, más esta matriz de acá. Y les da estos valores de aquí que pueden observar. La semana 3, vamos a identificar. La semana 3, obviamente no va a estar en la semana 1 ni en la semana 2. Va a estar en su propia planificación de la semana 3 y en la semana 4 también. Colorcito, vamos a ponerle un amarillo, pongamos. Semana 3, semana 3. Listo. Va a estar comprometido en su propia planificación y en la planificación de la semana 4. Entonces, si se dan cuenta, si suman esto, 56 y 0 les va a dar los mismos valores, solamente van sumando por centro de trabajo. Ya, entonces, para hacerlo más rápido, vamos a hacerlo matrices, estos dos. Ah, no, salió. Pues, 3, voy a sumar este con este de acá. 56.5, 69, como les había dicho, 56, 69, 14 y 0. Ajá, en este caso no se sumó nada, solamente se van como que agrupando. Y finalmente la planificación de la semana 4 solo se ve comprometida en su periodo. Aquí, un colorcito más oscurito, déjame saltarle todo. Solamente es esta de la semana 4, porque aquí en los periodos anteriores, pues obviamente no va a estar, solo sería 34, 42. Sería esto de aquí, 34 y 42. Y listo. Entonces aquí ya estaría su planificación de la capacidad usando perfil de recursos. Ah, bueno, aquí pueden hacer por porcentaje, sacan el total por centro de trabajo, el total por periodo. Y bueno, en este caso el porcentaje está por centro de trabajo. Sería
Sacar el porcentaje, pues este de aquí para el 200, dividido para el total. Vamos, y ahí está su 100%. Ahí está por porcentaje. Ese sería su planificación de capacidad usando perfil de recursos. Muchas gracias.